Bueno, ustedes leyeron la invitación de nuestro tema de hoy. No sé a cuántos les ha sucedido o conocen a alguien que dice uno por ahí que tiene nube propia, ¿cierto? Que anda, ese, no, ese tiene nube propia, le llueve solo a él, siempre tiene que enfrentar tormentas, le va mal en todo, no le ocurre nada bueno, siempre está enfrentando dificultades, como ese humorista que había en Estados Unidos que se llamaba Pedro Remaras, Pedro, es cierto, que todo le pasaba. También dicen por ahí, dentro de todo esto que manejan los dichos populares, dice que algunos nacen con estrella y otros, que saben harto, ¿no? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿sí, no? Sin embargo, ahora, espero que a ninguno de ustedes les pase eso, ¿no? Aunque lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. Esto de tener nube propia, la escritura tiene un significado completamente diferente. Igual que ser sal y luz, por ejemplo, ¿cierto? Imagínese usted que usted llega mañana a su trabajo, a la oficina, al consultorio, a la empresa, a la planta, y usted dice, llegó la sal. ¿Qué cree que diría la gente? ¿Qué harían frente a usted? La sal. Usted llega al trabajo y dice, llegó la sal. Nada, ¿cierto? No, va de retro, ¿cierto? A mí no se me acerque. Pero usted dice, llegó la luz. Pero se dan cuenta que para nosotros tiene un significado muchísimo diferente a lo que... Igual lo de la nube. Igual lo de la nube. El significado, sobre todo en este tiempo donde todo es relativo, donde todo depende del cristal con que se le mire, cuando hablamos de tener nube propia, en la Biblia, como dice Gonzalo aquí, es sinónimo de ¿qué? De la presencia misma de Dios. Para Israel, la nube significaba la presencia misma del Señor. Por eso, gracias al Señor, que esos conceptos que a veces, yo digo, a veces incluso los cristianos como que nos ganan, porque algunos seguimos pensando en eso de que, uy, cuidado, se mete por debajo de una escalera. A mí me parece increíble que en este mundo tan supersticioso, en muchos aviones no hay fila 13. Increíble. En un mundo tan avanzado, no, porque nadie quiere la fila 13. Y tiene que ver con esto, ¿no? De tener nube propia y todo eso, ¿no? Pero como digo, gracias al Señor, esos conceptos en Él tienen un significado completamente diferente porque nos llena de esperanza. Igual cuando uno ve una nube, o cuando dicen tiene nube propia, la nube es un anticipo de ¿qué? De lluvia, y si son más nubes, de tormenta, ¿cierto? ¿A quién le gustan las tormentas? Bueno, aquí hay uno o dos, bueno, muy bonito, sí, pero estar en la tormenta no sé cómo era, pero bueno, está bien, ¿cierto? Por eso, si eres de los que te identificas, o te has identificado, o alguien te ha identificado como alguien que tiene nube propia, porque uno a veces charla con personas que dicen, no, usted hermano tiene nube propia, usted sí le va mal. El Señor nos invita a que aprovechemos esa condición. Y espero que la mayoría de que no levantamos la mano hoy salgamos de aquí diciendo, yo quiero tormentas. Vamos a ver. Hoy veremos lo que Jesús nos dice que debemos hacer cuando esas nubes que a veces nos acompañan y que quieren ahogarnos, lo que el Señor dice que podemos hacer con eso. Hay un texto muy conocido por ustedes, seguramente han escuchado mucho de él, pero cada vez que uno lo lee encuentra cositas muy interesantes. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 23, Mateo 8, 23 hasta el 27, hay un evento de los tantos que sucedieron con Jesús, y ve lo que dice. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuál es el lago, no? El lago Tiberíades, el mar de Galilea, es el mismo, ¿no? Entonces Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Ahora, los discípulos aquí nos imaginamos que son los 12, ¿no? Aquí según Pablo, según Mateo, no son los 12 todavía, porque eso para allá en el capítulo 9 es cuando dice, y constituyó a los 12. Era mucha gente, seguramente habría unos de esos allí, pero no exactamente los 12. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía.
tranquilo. Él no le tenía miedo a las tormentas, él dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, le gritaron. Esto nos va a matar. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido esas tormentas. Yo no sé si aquí alguien dirá, ¿y usted cómo supo que yo estoy aquí, que me ahogo con este problema que tengo? Esa tormenta que me quiere ahogar. Puede ser que sea así. Ellos le dicen, Señor, despierta, haz algo porque nos vamos a ahogar. Y Jesús despierta y les dice, ¿y por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Ustedes tienen miedo es porque tienen poca fe, dice el Señor. Es por su poca fe que tienen miedo. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Imagínense eso. Después de la tormenta que están, que lo ahoga, que inunda la barca, que hunde la barca, Jesús se levanta, le habla al viento, a las olas, y todo queda en calma. Los discípulos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Tú sabes cómo estamos cada uno de los que estamos aquí, los que están en casa, los que seguramente escucharán esta reflexión después. Seguramente habrá muchos que están en tormentas, que se están ahogando, que sienten que tienen nube propia, que están salados, que nacieron estrellados. Señor, que tu palabra hoy fluya con poder sobre nosotros y nos revele lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este relato está en los 3 evangelios que llaman sinópticos. Yo no sé cuántos de ustedes están en el curso con Deidita, el curso de evangelios sinópticos, ¿no? Que son Mateo, Marcos y Lucas. Ese relato está ahí. Varía un poquito el contexto, pero este contexto me gustó muchísimo y ya vamos a ver por qué. En el evangelio de Mateo, este que estamos leyendo hoy, Jesús es seguido por una multitud que está impresionada por los muchos milagros que ha hecho. Recuerden, cuando ustedes leen, si ustedes ven la primera palabrita que dice ahí es luego Jesús. Y la pregunta, ¿y luego de qué? Cuando ustedes lean que dice luego Jesús, ¿qué tienen que hacer? Leer lo que está antes. Porque luego dice, algo pasó antes. Y tengo que ver qué fue lo que pasó. Entonces, luego Jesús les dice, entra en la barca y todo eso, ¿no? Y Mateo es seguido por una multitud que ha estado impresionada por los muchos milagros que está haciendo. Está haciendo muchos milagros Jesús. Y lo vamos a ver ahora. Y dentro de esos que lo siguen, no sabemos quiénes están. Pero de esos serán escogidos después los 12 discípulos. Después de esos serán escogidos los 12 discípulos. Muy seguramente, no sé si los 12, pero algunos estaban ahí en la barca. ¿Cuáles creen ustedes? Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Jacob, porque son pescadores. Lo más seguro es que están, y quizás otros más de los 12, de los que eran de los 12, no sé, pero ahí había gente que eran pescadores y están en la barca. Eran pescadores y otros más. Estos hombres, noten esto, que están en la barca, esos no estaban en un crucero, déjenme decirle, y no estaban en un pontón tampoco, como vamos a San Andrés, no. Esta gente son de barca, son de mar, gente que sabe el asunto. Por eso están acostumbrados a las contingencias que hay en el mar y que sucedían en medio del mar de Galilea. Para ellos eso no es nuevo, una tormenta de esta, ¿no? Habrán tenido que lidiar con muchísimas tormentas, muchas tormentas. Sin embargo, esta tormenta se les sale de control y sienten que se van a morir. Nos vamos a ahogar, ahora sí nos llega y nos vamos a morir. De alguna manera, estos pescadores se habían acostumbrado a vivir con nube propia. Ellos andaban con nube, se metía al mar para pescar y usted sabe que en cualquier momento aparecía la nube y la nube era sinónimo de que va a haber tormenta. ¿Se acuerdan las películas cuando dice amenaza tormenta? A esta gente le pasaba así. O por lo menos a enfrentar tormentas que hacen parte del trabajo cotidiano. Pero aunque eran expertos, que es un punto que lo tengan en cuenta, en esta oportunidad la tormenta se les sale de control y van a ver algo que nunca habían visto, que nunca se habían imaginado. Quiero que veamos 2 cosas esenciales de este pasaje. La primera es, esas nubes
o esas tormentas, si ustedes quieren, que desafían la fe. El reclamo de Jesús es, ¿ustedes por qué tienen miedo en medio de la tormenta? Y que ellos dicen, pues Señor, ¿y entonces cómo no? Claro, somos humanos, nos da miedo la tormenta. Porque tienen poca fe, les dice Jesús. Suena como simple, ¿no? Eso no está simple. Pues Señor, ¿cómo así que? Como si fuera tan fácil, ¿no? Las muchas nubes, como en este caso, son el anuncio de lluvias y de tormentas. Y seguramente ustedes ya se identificarán con momentos difíciles cuando empiezan a ver cositas y se va agrandando la cosa y se nos viene una tormenta que nos ahoga. Quienes, como los pescadores que iban con Jesús en la barca, se dedicaban a este oficio, recuerden que eso es muy importante tenerlo en cuenta, eran expertos en el manejo de las tormentas. Pero era algo cotidiano para ellos, y seguramente usted habrá dicho, yo también yo manejo mis problemas, ¿cierto? Yo no tengo problema, yo estoy acostumbrado a eso, manejo mis tormentas. Todos, como esos pescadores, tenemos que enfrentar tormentas y problemas a diario, todo el tiempo. Seguramente ustedes se enumerarán, ya tienen un poco de problemas al frente. En la vida, y cuando usted soluciona ese problema, ¿qué pasa? Prepárese ¿para qué? Para el otro que sigue, ¿no? Otra tormenta que vendrá. Eso hace parte de la cotidianidad, y eso tenganlo en cuenta que es muy importante. Eventos que suceden, unos provocados por nuestras malas decisiones y otros que aparecen de la nada, como esta tormenta. Y dice, pero ¿y qué pasó? ¿De dónde salió este problema? Yo aquí sentado y me inventaron un chisme, alguna cosa me dijeron y se levantó un problema gratis. ¿No les ha pasado a ustedes? De la nada. Esas tormentas o problemas que siempre habrá en la vida no deberían, o nos deberían, convertirnos en expertos en manejarlas. Y seguramente habrá algunas tormentas donde usted dice, tranquilo, alguien le cuenta un problema y dice, tranquilo, yo sé cómo se maneja eso. Problema de matrimonio, tranquilo, yo sé cómo me maneja. Yo he manejado muchos, ¿no? Como decía, pues, alguien decía, problemas de divorcio, tranquilo, yo he tenido 5, yo sé cómo es eso, tranquilo, no se preocupe. Yo le digo qué es lo que hay que hacer. Pero las tormentas debían hacernos expertos a nosotros en manejar las tormentas. Sin embargo, no siempre es así. Siempre habrá una que se nos sale de las manos y que nos rebasa. Se me ocurría, leyendo este pasaje, que el reclamo de Jesús por la fe de estos hombres ante la tormenta que está por hundir la barca, ellos hubieran respondido como lo hacemos hoy en día. Ustedes dirán, ¿cómo respondemos hoy en día? Cuando Jesús les dice, ustedes tienen poca fe. Y hoy, pregúntele a la gente afuera si tiene fe y qué dice la gente. El problema en este tiempo no es que la gente no tenga fe. El problema de la fe es en quién o en qué. ¿Cierto? Eso es algo que cuando dice, ¿ustedes tienen fe? La gente dice, yo tengo fe. ¿Fe en qué? Primero, ¿en qué? En mí mismo. Ese es el problema. Ese es el problema. De alguna manera Jesús le está diciendo, ustedes tienen mucha fe en ustedes, pero poca fe en mí. Recuerden, estos son pescadores, expertos en manejar la tormenta. Ellos saben, no sé si bueno, yo creo que algunos sabrían de quién era Jesús, porque eso es en el mar de Galilea, y Jesús vivía en Galilea, en Nazaret. Algunos dirían, este man es un carpintero. ¿Qué nos va a poder ayudar un carpintero a manejar las velas o manejar? Por favor, al carpintero déjenlo roncando allá. A ese no lo molesten. ¿Para qué lo llamamos? ¿Para que haga estorbo? Imagínense ustedes si lo llaman a uno para un problema y uno lo que hace es estorbo. Me ha pasado un curioso. Ustedes saben cómo está la condición de mi mamá, ¿no? Ella con su ACV y todo eso. De alguna manera nosotros nos hemos vuelto expertos en cómo manejarla y todo esto. A veces cuando vamos a visitar a alguien, yo estuve en Semana Santa allí con alguien visitándola, y de esa casa la gente quería ayudar y ella no se dejaba ayudar y decía, esta gente lo que hace es estorbar porque ella se dejaba caer y no ayudaba, pero cuando está uno que sabe, le dice, no, afirme los pies y ya se deja, y claro, lo hace, ¿no? Porque el que no sabe el asunto lo que hace es estorbo. Igual aquí. Entonces al carpintero, dejémoslo dormir. Esta gente, o si fuéramos nosotros los que estábamos en esa barca cuando el Señor dice, ustedes tienen poca fe, nosotros hubiéramos dicho, yo tengo fe en mí mismo. Ellos tenían fe para manejar las tormentas. Tenían fe en sus capacidades y conocimientos. Al fin y al cabo, muchas veces habían logrado salvar la barca y llevarla al otro lado. O sea, fe, el problema aquí no era de fe, el problema era de fe en quién. Eso es lo que se espera hoy en día de nosotros. ¿No nos dice hoy en día?
Frente a los problemas y las tormentas, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los motivadores, los coaching? ¿Qué te dice? La fe está en ti, el poder está en ti, ¿cierto? Tú puedes solo, no busques a nadie, tú no necesitas de nadie. Tus capacidades y destrezas para manejar los problemas está en ti, el poder está en ti. Y nos hace creer que solos podemos y que no necesitamos de nadie. Ese es el cuadro de los hombres que están en la barca, que no sabemos cuántos eran ni quiénes eran, pero eran pescadores. Porque Jesús nos dijo, vea, aquí los pescadores suben, vámonos con los que... No, eran los que sabían del asunto. Pero tenían demasiada fe en ellos mismos. Y la fe les faltaba para confiar que el carpintero podría ayudarlos. Seguramente, muchas veces, también hemos salido antes con nuestras capacidades. Eso no quiere decir que yo niegue mis capacidades, ¿no? Todos tenemos capacidades. Los que saben del asunto, en su empresa, en su trabajo, los que son médicos saben cómo es el asunto. Cada uno sabe lo que tiene, lo que puede hacer, ¿no? Pero hay veces que confiamos demasiado en esas capacidades y nos superan los problemas o las tormentas. No siempre podemos salir avantes o ganar con la tormenta. Habrá tormentas que nos rebasan y que tratan de ahogarnos. Y claro, esa no es la fe que Jesús reclama aquí. No, Jesús no es un motivador para que diga, muchachos, el poder está en ustedes. Ustedes pueden con la tormenta, ustedes pueden. Jesús dice, ustedes se van a ahogar solos. Les falta fe. Por otro lado, pensaba sobre este pasaje, en aquellos que son espiritualizados, que nos dirían que si tú eres cristiano y crees en Jesucristo, debías tener la fe suficiente para evitar que se presenten problemas y tormentas. Diría, tú eres cristiano. Si tú tienes problemas es porque tienes poca fe. ¿No has escuchado esos que son esa super fe? Si tú eres pobre es porque no tienes fe. Si tienes problemas es porque no tienes fe. Eso nos dicen hoy en día esos predicadores de la prosperidad, ¿no? Tú no debías tener problemas, tú eres inmune a eso. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú debes ser inmune a los problemas, dirían por ahí, ¿no? Y si tienes problemas es porque te falta fe, no tienes fe. Que debemos llegar a un nivel tal de espiritualidad donde desarrollemos una fe que nos hace inmunes a los problemas y a las tormentas, dirían por ahí. Ustedes deben haber escuchado algunos predicadores de esos que a veces circulan por ahí, de esos que algunos de ustedes replican y dicen, no, tranquilo, el poder está usted, tranquilo. Y usted dice, pues es que sigo teniendo problemas, sigo teniendo la misma tormenta. ¿Cómo es que este man me dice? Y agarran pasajes de la Biblia y los manipulan. Y dice, sí, pero es que es pecado mío que no tengo fe. Lo cierto es que tormentas siempre habrá en la vida, siempre. Y debemos aprender a hacerles frente, esa es la idea. ¿Cómo le vamos a hacer frente a las tormentas? Tormentas y problemas o llámenlo problemas, circunstancias, desafíos, que van a desafiar la fe en nosotros mismos. Ojo con esto, desafiarán la fe en nosotros mismos y en nuestras capacidades y desafiarán aquello donde tú has puesto tu fe y tu confianza. ¿En quién has puesto tu fe y tu confianza? El texto dice que Jesús desembarcó en la región de los Gadarenos. Ustedes recuerdan ya la historia de los Gadarenos, ¿no? Ahí se baja Jesús y hay un hombre endemoniado y entonces se viene y lo libera. Y entonces los espíritus entran en un no sé cuántos cerdos y se desbocan allá en un peñasco y se mueren. Y la gente que vio ese milagro sabe que dice, sabe que Jesús va de acá, no lo queremos acá. Eso no nos interesa. Usted aquí no nos gusta. Pues claro, se perdió una pérdida tenacísima con todo ese poco de cerdos, ¿no? Eso dice el texto, ¿no? Pero lo increíble, si ustedes ven, es que creo que comenzando el capítulo 9, en versículo 1 dice ahí, los que tienen Biblia lo pueden mirar, dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Noten esto, acaban de pasar una tormenta. Jesús controla el viento y el mar. Se baja y hace un milagro que libera a un endemoniado. Le dice, muchachos, vamos nuevamente a la barca. Piense usted, ¿qué diría usted? Mejor yo me voy al pie y yo como que rodeo el lago, Señor, porque esto... ¿O qué dirían otros? Si este es quien domina el viento y las olas, yo me le subo en la barca porque quiero saber más de él. Y si vienen tormentas, que vengan, porque es la manera como yo voy a saber quién es este. Ahí donde les digo que espero que todos salgamos diciendo, Señor,
que vengan las tormentas, porque si es para revelarme algo que yo no conozco, que vengan las que sean. Subirse de nuevo en la barca con nube propia, porque seguramente todavía, no sé si estaba en tiempo de invierno, no lo sabemos, podría significar que volverían a tener otra tormenta, seguro, que no ha pasado mucho tiempo. Y aunque no sucedió, no hay un relato de que haya habido otra tormenta. Lo que aprendieron los discípulos de Jesús los capacitó, recuerda esto, para enfrentar la próxima tormenta. Si tú quieres aprender a manejar esas tormentas que te ahogan, necesitas aprender quién es el que domina esa tormenta que te está ahogando a ti. Ellos vieron algo que nunca se habían imaginado. ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? ¡Wow! ¿Quién es este? Lo segundo que quiero que veamos es quién es ese que domina la tormenta. ¿Quién es el que domina la tormenta? Dice Mateo que la gente que lo seguía a Jesús y se subió en la barca con él, ahora no todos porque era una multitud. Si ustedes conocen el Evangelio según Mateo, capítulos 5, 6 y 7, ¿de qué habla? Del Sermón del Monte. Lo han escuchado, claro que eso fue como en Judea, creo que el Monte de los Olivos queda en Judea, ¿no? Yo la verdad pues no conozco, pero algunos de esos seguramente lo siguieron hasta Galilea, que era más al norte. Y lo escucharon, y ustedes recuerdan cuando escucharon el Sermón del Monte que dijeron, quedaron aterrados porque hablaba como quien tiene autoridad. Wow, y dijeron, no, este man habla como quien tiene autoridad, ¿qué hacemos? Sigámoslo, y si se va para Galilea, lo seguimos a Galilea. Pero en Galilea, si ustedes ven en sus Biblias ahí en el capítulo 8, dice que vieron cómo Jesús sanó a un leproso, después sanó al siervo del centurión, enseguida sanó a la suegra de Pedro, que algunos todavía dicen, bueno, Jesús, ¿por qué? Bueno. Quienes vieron esos milagros tan maravillosos estaban aterrados porque seguramente nunca habían visto a alguien hacer así. Como nosotros, cuando vemos que el Señor nos sorprende con cosas maravillosas y milagrosas que de alguna manera aumentan nuestra fe. Decimos, uy, Señor, si así has hecho con alguien, yo quiero que lo hagas conmigo. Fue tal el impacto de la gente que estaba ahí que antes de leer el texto de la tormenta, dos de ellos vinieron y le dijeron, Señor, yo te sigo a donde sea. Y uno de ellos le dice a Jesús, muchacho, si quieres seguirme, Señor, donde sea. Te quiero decir que yo no te puedo ofrecer nada porque no tengo ni siquiera una almohada donde recostar la cabeza. No sabemos qué pasó con el hombre, pero creo que hay como que... Y el otro le dijo, yo sí, Señor, te sigo. Solamente déjame que mis padres mueran y me voy contigo. Y Jesús le dice, muchacho, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Cuántos nos pasa a nosotros así, no? Vemos un milagro, cosa que, Señor, ahora sí. Señor, donde sea, dime a dónde quieres que yo vaya. La fe de estos, que es el reflejo de la fe de la multitud que viene siguiendo a Jesús, es incipiente, pero ahí empieza a haber fe, un poquito de fe. Solo habían visto algunos cuantos milagros. Y ustedes permitan, voy a decir una expresión que puede sonar como ofensiva, pero esta gente había puesto la fe en un milagrero. La gente que se sube a la barca es una fe que ve a un hombre que sí le sanó al leproso, que sanó al otro, ¿cierto? Eso. Pero cuando ven que ese milagrero que sanó a los enfermos le dice al viento quieto y a las olas quietas, dice, uy, ¿quién es este? ¿Quién es este man? ¿No fue lo que sucedió con las hermanas, la gente que estaba con las hermanas de Lázaro cuando vino Jesús? Y dicen que Jesús lloró y dicen, ¿y este man por qué llora? No podía haberlo sanado como hizo con una cantidad de gente. Es que los imaginaban lo que iban a ver. Porque a veces, y aquí quiero que tengan en cuenta, nuestra fe se estanca y ponemos fe en aquellas cosas que esperamos que Jesús haga. Ellos todavía no saben lo que Jesús va a hacer. No saben lo que significa poner su fe y su confianza en Jesús para seguirlo. Y puede ser que tu fe, estás aquí porque tienes fe en Jesús, porque has visto que ha hecho cosas y porque esperas que haga cosas por ti, porque sabes cómo actúa Jesús. Déjame decirte, eso, si tú esperas que Jesús haga que tú sabes que ya va a hacer, eso no es fe. Eso es certeza. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Hebreos 11? La fe es la certeza de lo que se espera.
La convicción de lo que no se ve. Eso sí es fe. Si tú crees y sigues a Jesús porque quieres que Él haga lo que tú sabes hacer, otras veces me ha ayudado para pagar las cuentas, otras veces me ha sanado el dolor de cabeza, otras veces, y tú tienes tu fe puesta en Jesús en eso. Bueno, quizás permítanme no ser tan ofensivo. Es una fe muy chiquita y estancada. Aunque en el fondo eso no es fe, eso es certeza. Fe es decir, Señor, yo no entiendo, no sé cómo lo vas a hacer. Es que casi que ni creo en esto, Señor, pero sé que tú me puedes sorprender. Eso sí es fe. ¿Sí vamos a entender? Eso sí es fe. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos, la mayoría de nosotros seguimos al Señor esperando que haga ¿qué? Lo que ya le hemos visto hacer. Estos discípulos siguieron a Jesús, le vieron sanar enfermos, le vieron resucitar a Lázaro, vieron, bueno, hacer de todo. Pero cuando llegó la hora de morir dijeron, se acabó esta vaina. Porque ellos no se imaginaban y no entendían que lo que Él les había dicho es que lo máximo en lo que debían creer y poner su fe era en que Él resucitaría al tercer día. No, yo quiero que Jesús solamente me sane el dolor de cabeza, me ayude con las cuentas y no más. Muy chiquitas. Bueno, otra vez, eso no es fe, eso es certeza. Los pescadores, expertos en tormentas, fueron probados en su fe que tenían. Primero, en ellos mismos, recuerda esto. Y eso es algo que el mundo nos recalca todo el tiempo. La fe está en ti, el poder está en ti. Ten fe en ti mismo, tú puedes. Nadie más puede como tú puedes solito, ¿no? En tus conocimientos, en tus capacidades, para salvar la barca de tu vida, tú puedes solo. Y aunque no conocían mucho de Jesús, porque hasta ahora están comenzando a creer en Jesús, a conocerlo, después de luchar con la tormenta y de ver que no pudieron dominarla, no tuvieron más alternativa que despertar al carpintero. Señor, ayude, ponemos acá fuerza aquí con una... Bueno, o quizás dijeron, tú aquí has sanado, alguna cosa puedes hacer, despertemos al carpintero. Ellos como nosotros, los que van en la barca, en medio de problemas y tormentas, después de que se rinden porque no pudieron solucionar el problema y la barca se les hunde, sus conocimientos, sus destrezas y capacidades no fueron suficientes para salvar la barca. Acudieron a Jesús para que los ayudara. Despertémonos, algo podrá hacer. Y es cuando Él les dice, tienen poca fe en mí. ¿Tienen fe porque he visto que sanaba enfermos? Muy poca fe. Porque me dejaron como la última opción. Tienes demasiada fe en ti mismo. La fe que reclama Jesús no es la que se basa en las cosas que hemos visto hacer a Él. Recuerda esto, eso no es fe, eso es certeza. Tampoco es la superfe que supuestamente nos hace inmunes a los problemas y a las tormentas. Es la fe que nos permite depositar nuestra total confianza en Él en aquellas cosas que no vemos, pero que necesitamos que Él actúe. Cuando nuestra fe está puesta, como los que van con Jesús en la barca, en aquellas cosas que hemos visto hacer a Él, en el momento en que vienen tormentas, problemas que nos rebasan, mayores, esa fe va a ser desafiada y nos pondrá en crisis. ¿Tú tienes fe en Jesús? Sí, yo tengo fe en Jesús. ¿A cuánto nos ha pasado así? Venimos a la iglesia, somos buenos cristianos, pero viene un problemita más grave. Pero ¿cómo así, Señor? Y mi fe queda puesta en ti. Y tu fe entra en crisis. Si sientes que eres de los que tiene nube propia, como Israel, alégrate, porque es la oportunidad que Dios te da para que conozcas algo de Él que tú no conoces en medio de la tormenta y del problema. Pero les dije ahora que espero que todos salgamos amando las tormentas. La pregunta que hicieron los que iban con Jesús en la barca es la que se hacen todos aquellos que crecen en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es este que pudo arreglar matrimonios? ¿Quién es este que pudo cambiar a mi mujer o a mi marido? ¿Quién es este que pudo rescatar a mi hijo? ¿Quién es este que puede hacer esto? ¿Quién es este?
Eso es fe. Y esa es la fe que espera Jesús. Recuerda esto. Cuando tú tienes fe en lo que has visto, el Señor te dice, tienes poca fe. Y por eso estás lleno de miedo y de incertidumbre. Si la barca de tu vida es sacudida por los vientos y las tormentas, lo que Jesús espera es que lo despiertes, pues Él reposa allí y rápidamente calmará tu tormenta y lo más importante, te revelará algo de Él que tú no conoces, que tú dirás, ¿quién es este? Yo conocía algunas cosas, como decía Job, ¿recuerdan? De oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jesús no espera que lo busques después que demuestres que tienes fe en ti mismo. Tranquilo, Señor. Yo le hago solo, cuando te necesite, te llamo. ¿Para qué, Señor? Tú estás ocupado. Él quiere ser la primera, y recuerda esto, la única opción. Y yo no tengo que luchar, sí, pero primero ponlo a Él. Porque seguramente si tú lo buscas a Él como la primera opción, tus opciones o tus capacidades se van a potenciar seguramente. Seguro que sí. Si la tormenta o el problema provocado por una nube propia que traemos nosotros, que tienes, es algún pecado recurrente, que luchas con él, esa debilidad que te avergüenza, esa incredulidad que te cuesta creer todo, recuerda, Él está ahí esperando a que lo despiertes. Él calmará tu tormenta, te librará de la vergüenza y levantará tu cabeza con dignidad. Frente a Él no tienes que justificarte ni disculparte. Él conoce tu corazón y sabe lo que necesitas y te revelará algo que no conoces. Recuerda, eso es muy importante. Lo más importante es que tú conozcas algo y digas, ¿y quién es este que yo no conocía? Si Israel, que tenía nube propia, tan solo hubiera entendido y aceptado que esa nube que los acompañaba era la misma presencia de Dios que los guiaba, los protegía, de la cual debían depender 100%, poniendo toda su fe en Él y su confianza. Esa fe, y hubieran puesto su fe en esa nube que los acompañaba, no habrían tenido temor y tampoco incertidumbre de lo que encontrarían. El problema de ellos fue que, lo que vamos a encontrar allá nos va a comer vivos en la tierra prometida. Y la historia hubiera sido otra diferente. Igual nosotros también. No sé cuánto conoces a Jesús. Eso solamente lo sabe el Señor. ¿Hasta dónde tú conoces al Señor? Tú que estás acá, el que está allá y que escuchará esta grabación. Pero no permitas que en medio de las tormentas y problemas, eso te impida que el Señor te sorprenda. Y te das que decir, ¿quién es este? Yo no conocía eso. Y te revele algo que tú no conoces. Tampoco permitas que la fe que tienes en ti mismo. Ahora, aquí es una lucha que encontramos porque nosotros, no estoy diciendo que neguemos lo que sabemos hacer y las capacidades, no. Pero si tú eso lo pones primero que Jesús, estás mal. Porque tienes demasiada fe en ti mismo. Claro que tienes capacidades, tienes conocimiento, claro. Pero la primera opción tiene que ser Jesús. No permitas que la fe que tienes en ti mismo te lleve a dejar a Jesús como la última o como segunda opción. Jesús reclama para tu vida y para mi vida ser la única opción. Recuerda esto. No la primera, la única opción. Por eso cuando le dicen, Señor, te seguiré a donde sea, Señor. Pero déjame que primero la opción que tengo es enterrar a mis padres, ¿cierto? Que arreglen mis cosas. No, muchacho. ¿Yo soy primero o no soy? Si estás en medio de tormentas y problemas que te rebasan, que te dominan, y no has buscado a Jesús pensando que tú puedes salir solo de ella, yo puedo solo, ¿para qué llamo al carpintero? Es porque no lo conoces suficiente para despertarle y dejar que sea Él quien domine la tormenta de tu vida. Pero si lo buscas como primera opción, con seguridad lo conocerás mejor y te vas a asombrar y a decir, ¿quién es este? No creas el cuento ese de que te dicen que el poder está en ti y todo eso. Sí hay poder en nosotros, pero eso es limitado. Es ahí donde el Señor acabó de decir en el Sermón del Monte,
Y comienza el sermón de monte. ¿Recuerdan cómo comienza? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Recuerda que pobre en espíritu no es ser, ay, sin iniciativa, no. Ser pobre en espíritu es decir, Señor, delante de ti estoy en bancarrota, no tengo nada. Y cuando tú llegas delante del Señor de esa manera, el Señor te va a decir, qué bueno. Necesito que vengas vaciado completamente, vacío, porque vaya a llenarte de mí. Pero cuando tú llegas, Señor, mira, yo sí soy esto, no soy lo mejor, pero soy buena gente, hago estas buenas cosas, y el Señor te va a decir, quédate con eso, porque lo que yo te voy a dar no va a ser suficiente y no lo vas a valorar. Eso es la primera opción para el Señor, ¿no? El Señor no quiere ser la segunda opción, quiere ser la primera y única opción en tu vida. Y si lo buscas, como te digo, vas a saber, usted mira, ¿y en serio qué voy a conocer? Eso, perdóname, eso no es problema mío, eso es problema del Señor. ¿Qué te va a mostrar el Señor? No sé, pero que te va a mostrar algo que tú no conoces con toda seguridad. No te lamentes cuando sientes que tienes nube propia, porque esa es la oportunidad que Dios nos da para que humildemente vayamos a Él, lo despertemos y Él se hará cargo de nuestras tormentas y problemas y hará que le conozcamos mejor. Y cuando salgas de la tormenta, prepárate para la siguiente, porque el Señor te sorprenderá y le conocerás mejor y dependerás más de Él. Después de eso dice que el Señor llamó a los 12 y los constituyó como sus discípulos y los envió. Ahí venían cosas mayores para nosotros, para ellos y para nosotros. ¿Qué tal si oramos un momento? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí, de los que están en casa, están viviendo tormentas. Y vamos a orar por eso. El Señor lo sabe. El Señor nos conoce mejor que nadie. Y afortunadamente es así. Y Él está aquí con su palabra para bendecirnos. Quiero que hagamos algo más. Si tú eres de los que estás enfrentando una tormenta de esas, como cantábamos ahora, y que has sentido que te rebasa, no tienes que contársela a nadie. Solamente quiero pedirte que te pongas en pie. El Señor sabe cuál es esa tormenta que te está rebasando y que quizás se está ahogando. Si tú eres de los que está aquí y allá en casa también, y estás enfrentando tormentas, y quizás eres de los que has esperado que el Señor obre como tú quieres que obre, déjame decirte que el Señor te va a desafiar para creer que Él puede hacer cosas maravillosas, más grandes. Si hay alguien más que esté enfrentando esas tormentas, voy a invitar a que se ponga en pie. Y vamos a orar por esas tormentas, para que el Señor nos permita conocer más de Él. Tome unos segunditos ahí usted, ¿dónde está? Y diga, Señor, hoy entiendo por qué estoy enfrentando esto. Te ha preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué a mí si creo tanto en ti, Señor? Si confío tanto en ti. Y tendrás que decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú quieres mostrarme algo de ti que yo no conozco. Perdóname cuando he tenido tan poca fe para creer y esperar que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, Señor. Cuando tú quieras hacer cosas que son inimaginables, que yo nunca he visto. Recuerda que la palabra del Señor que dice en Corintios que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y si tú eres uno de los que anhela que el Señor venga y se ocupe de tu tormenta, el Señor te va a mostrar cosas que tú no conoces. Y vas a tener que decir, ¿y quién es este? Señor, mira quiénes estamos aquí. Con tormentas, con dificultades. Y queremos, Señor, ponerlas delante de ti. Señor, perdónanos cuando
en medio de nuestra lucha, hemos confiado en nosotros mismos. Quizás de pronto, incluso muchos que están acá o que escucharán esta grabación, entenderán que se han resistido a buscarte y están lejos de ti porque confían demasiado en ellos mismos y porque no han tenido la fe suficiente para que tú los sorprendas, y como no hiciste lo que ellos dijeron o esperaban que hicieras, se han alejado de ti, Señor, y se han perdido el privilegio de que tú los sorprendas y les muestres algo que no conocen, Señor. ¿Cuántos hay así, Señor? Que como tú no obraste como ellos esperaban, decidieron alejarse y buscar en otras cosas. Señor, que esta grabación llegue a ellos y los desafíe a volver a despertar al carpintero, a dejar de confiar tanto en ellos mismos, para que tú vengas, Señor, y les reveles eso que tú quieres que conozcan de ti, que no conocen. Tu palabra nos dice, Señor, muchas veces que estamos aquí para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y la manera como crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios es cuando nuestra fe es desafiada en medio de las tormentas a conocer algo que no conocemos, que nunca hemos visto. Y aunque significa que nos ahogamos, Señor, te agradecemos por esas tormentas, porque nos permitirán conocer cosas que nosotros no sabemos, pero que tú sí sabes. Señor, mira a quienes están aquí de pie. Tú conoces sus vidas, tú conoces, Señor, sus realidades. Y seguramente hoy saldrán amando esa tormenta, porque amarán que ese carpintero que estaba dormido les revele cosas que ellos ni se imaginan. Señor, gracias por estas personas que están aquí. Tu obra, Señor. Sorpréndenos. Siempre te decimos, sorpréndenos, Señor.